Bueno, para nosotros es un gran gusto contar con la participación el día de hoy del doctor Alberto Martín Ruiz, y déjenme dar una breve semblanza sobre nuestro expositor. Alberto Martín Ruiz es originario de Tabasco, donde cursó la licenciatura en Física en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Obtuvo la maestría y doctorado en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Después de esto realizó varias estancias postdoctorales, una en el propio Instituto de Ciencias Nucleares, después en el Instituto de Ciencias de Materiales, en Madrid, en el Instituto Laue Langevin en Grenoble, y luego regresó a México para un postdoc en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Desde 2018 se integró como investigador en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, en el Departamento de Estructura de la Materia. Alberto Martín ha publicado más de 35 artículos en revistas especializadas, 2 capítulos de libros, 3 memorias en extenso, y todos estos trabajos han recibido en su conjunto más de 300 citas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 1, y él trabaja o es especialista en la electrodinámica de fases topológicas, en particular en el tema de transporte electrónico y respuesta electromagnética de materiales topológicos. Asimismo, ha trabajado en la aplicación de métodos de teoría de campos en la física de materia condensada, en el estudio del rompimiento de la simetría de Lorentz en diversos contextos y en fundamentos de la mecánica cuántica. Y el día de hoy nos platicará o nos expondrá el coloquio titulado Fases topológicas de la física de materia condensada a la física de altas energías. Alberto, por favor, adelante cuando quieras comenzar con tu coloquio. Bueno, Emilio, pues muchas gracias. Primero que nada, les agradezco mucho la invitación, pues Alfredo, especialmente a ti. Y pues bueno, lo que les quiero contar hoy es un poco de las cosas que he estado trabajando últimamente. Elegí este título, Fases topológicas, de la física de materia condensada a la física de altas energías, porque realmente uno en los cursos de física quizá aprende por separado o piensa que están separadas la materia condensada, física de estado sólido, en general física de materiales, de la física de altas energías, teoría de campos, pero en realidad estas fases nuevas de la materia, las fases topológicas, proveen de un puente entre estas áreas que ha sido realmente muy fructífera en los últimos años. Es un área de investigación realmente muy activa. Se ha llevado muchos Nobel desde el descubrimiento del efecto Hall cuántico en el 80. Pues bueno, es un área en constante desarrollo en donde yo creo que hay muchas cosas que se pueden trabajar, muchas cosas que se pueden pensar. La plática la he estructurado de esta manera. Primero me gustaría darles una introducción a lo que son las fases topológicas, hacer una descripción breve del efecto Hall, el clásico, el cuántico, aislantes topológicos bidimensionales, tridimensionales, fases metálicas. Luego hablarles un poco de la electrodinámica de la materia condensada, en particular de estas fases topológicas, tomando dos perspectivas un tanto distintas operativamente, pero que nos llevan a lo mismo, ¿no? Al mismo resultado. Por un lado, el enfoque de teoría cuántica de campos para obtener las teorías efectivas, y por otro lado, lo que aprendemos en los cursos de estado sólido, física estadística, que es la teoría de transporte de Boltzmann. Y finalmente me gustaría discutir algunas consecuencias macroscópicas de esta electrodinámica de materiales topológicos, en donde hemos hecho algunos aportes últimamente. Bien. Bueno, a modo de introducción, aquí tenemos la imagen de Mendeleev. Hace 2-3 siglos, en la era de oro de la química, todo estaba concentrado en la búsqueda de nuevos elementos. El siglo pasado
fue la era de oro para la física de partículas. Era la búsqueda de nuevas partículas. Por aquí pongo la tabla de partículas. Pero en materia condensada no estamos en búsqueda de nuevos constituyentes de la materia. Se trabaja exactamente con lo que ya conocemos. Aquí el punto es cómo los podemos ordenar para crear nuevos estados cuánticos de la materia. Bueno, ahí es donde vienen las fases topológicas. En el mundo cuántico, sabemos, tenemos metales, aislantes, superconductores, magnetos, etcétera, etcétera. Y la diferencia fundamental entre ellos, que nos permite justamente clasificarlos, son las simetrías que rompen. Por ejemplo, en un cristal se rompe la simetría de traslación a pesar de que cada uno de los constituyentes del cristal son traslacionalmente invariantes. En el caso del magneto, lo que se rompe es la simetría de rotación, aunque también sus constituyentes son rotacionalmente invariantes. En el caso de un superconductor, bueno, es un poco más sutil. La simetría rota es la simetría de norma. Eso causa un poco de ruido siempre, ¿no? La ruptura de la simetría de norma. Pero bueno, en el caso de superconductores, hay un par de predicciones, fenómenos que se han comprobado en el laboratorio muy bien debido a esta ruptura de la simetría de norma, y es la cuantización del flujo y el efecto Josephson. Bueno, entonces, ¿cómo podemos dar una descripción de estas fases? Bueno, el patrón de rompimiento de simetría define a un parámetro de orden, y ese parámetro de orden va a tomar un valor esperado, no cero, de vacío, solo en el estado ordenado. Ahora, la teoría efectiva que da esa descripción es la teoría de Landau-Ginzburg, que vemos también en los cursos de física estadística. Aquí, bueno, pongo a Landau y Ginzburg. Ellos obtuvieron también Nobel, en 62 y 2003. Y bueno, esta teoría efectiva, para construirla, nos basamos básicamente en la dimensionalidad y la simetría de ese parámetro de orden. Estas dos cosas hacen que la descripción de esa fase de la materia sea realmente universal, ¿no? Son cosas fundamentales del parámetro de orden, no hay tanto detalle ahí. Bueno, este es un ejemplo clásico y es la transición ferromagneto a paramagneto. En este caso tenemos una red de espines, aquí está de forma esquemática la red de espines, y el parámetro de orden en este caso es la magnetización local. Por debajo de la temperatura de Curie encontramos que los espines están alineados. Eso le da origen a la fase ferromagnética, no hay una magnetización no cero. Ahora, cuando superamos la temperatura de Curie, estas orientaciones de espines son aleatorias y en promedio me van a dar un cero. Entonces la temperatura de Curie está marcando esa transición de fase que hay entre la parte ferromagnética y paramagnética, fase, perdón. Un gráfico de la magnetización como función de la temperatura se ve así, y bueno, esta suavidad en la transición se debe a efectos, fluctuaciones cuánticas y térmicas. Pues bueno, este es un ejemplo de cómo la teoría de Landau nos permite dar una descripción de fases de la materia. Ahora, la pregunta es, ¿habrá otro estado de la materia después de los ya conocidos? La respuesta fue que sí, pero fue una respuesta experimental. En 1980, von Klitzing encontró un nuevo estado que pues resulta que no cabía dentro de la clasificación de Landau-Ginzburg. No había un parámetro de orden que fuera el responsable de marcar una transición de fase. Entonces, por este descubrimiento, von Klitzing recibió el Nobel en el 85 y la precisión con la que hizo la medición del efecto Hall cuántico fue tal que hasta el día de hoy el Klitzing es una constante fundamental, se sigue usando para la determinación de otras constantes fundamentales, ¿no? Como la estructura fina, por ejemplo.
Nos gustaría entonces entender un poquito cuál es el origen de ese efecto Hall cuántico y su importancia y generalizaciones. Entonces quise poner un par de transparencias sobre el efecto Hall clásico para ilustrarlo mejor. Consideremos esta plaquita metálica. Pues los electroncitos que viven aquí van a satisfacer desde el punto de vista clásico la segunda ley de Newton, que es lo que tenemos acá. Noten que a diferencia de la cosa usual, aquí hay un término adicional. Un término adicional que vamos a ver cómo surge un poquito más adelante, pero que tiene que ver justamente con dispersión de los portadores de carga por impurezas. Bueno, aquí olvidé mencionar que estamos tratando con esta placa bidimensional sujeta a un campo magnético perpendicular, saliendo de la presentación. Entonces, uno puede calcular la corriente eléctrica efectiva en esta situación y se encuentra que, bueno, a diferencia de la ley de Ohm, aquí uno obtiene una matriz de conductividad, no necesariamente una constante o una función. Y lo importante de esta matriz de conductividad es que no es diagonal. Tiene elementos fuera de la diagonal que justamente van a ser los responsables del efecto Hall. A partir de esa matriz de conductividad uno puede obtener las resistividades y esas son las que tengo aquí. Esta es la resistividad longitudinal, la resistividad transversal, pero hay una diferencia muy importante entre ellas. La resistividad longitudinal tiene atorado aquí ese parámetro tau que tiene que ver con tiempos de dispersión, con tiempos de relajación, es una manifestación cuántica a nivel clásico. Ahora, la resistividad transversal, que es esta que tenemos aquí, resulta que depende del campo magnético, pero no depende de esa tau. Recordemos que esa tau, bueno, mencioné hace un momento, tiene su origen en tiempos de relajación, de dispersión por impurezas en la muestra. Entonces, esto nos está dando como una primera pista de que esa resistividad transversal tiene información que es inmune ante el desorden, ante impurezas en la muestra. Bueno, eso se irá aclarando con la descripción mecanocuántica. Este es como el dispositivo con el que se mide el efecto Hall. Se induce esta corriente eléctrica que va de acá para acá, una diferencia de potencial, se pone el campo magnético, bueno, y resulta que la acumulación de cargas en cada uno de los bordes genera esa diferencia de potencial que podemos medir con este voltímetro rojo, y esa diferencia de potencial es el de Hall, ¿no? También aquí hay un pequeño gráfico de estas resistividades como función del campo magnético, ¿no? Miren la roja, que es la importante para los propósitos de esta plática, es lineal en el campo magnético. Bueno, pasemos a dar una descripción mecanocuántica, es un poco más realista de esta situación. Bueno, o más que realista, se aplica en un régimen distinto, ¿no? Bajas temperaturas, campos magnéticos muy fuertes. En este caso, bueno, también quiero mencionar que se trata de una versión de juguete realmente esta del efecto Hall cuántico. Bueno, en este caso, el hamiltoniano del sistema en la norma de Landau lo podemos escribir como está aquí. Y bueno, es evidente que el momentum en la dirección Y es un buen número cuántico. Entonces, las funciones de onda las podemos descomponer como está aquí. Y eso nos genera un hamiltoniano reducido que se va a encargar de darnos la descripción de lo que sucede sobre el eje Y, perdón, el eje X. Y resulta que lo reconocemos como el hamiltoniano de un oscilador armónico unidimensional, ¿no? Por ahí definimos la longitud magnética. Y pues bueno, las soluciones van a ser se van a poder expresar en términos de las eigenfunciones del oscilador de mecánica cuántica, simplemente que el centro va a estar desplazado por esta cantidad aquí. Los niveles de energía uno los puede calcular y bueno, corresponden a estos de aquí. Ahora, ¿cuál es la diferencia
Bueno, acá los tenemos graficados, están aquí espaciados. Todos son H barra omega B, donde omega B es la frecuencia ciclotrón. ¿Cuál es la diferencia entonces entre este espectro de energía al que llamamos niveles de Landau y el del oscilador armónico unidimensional? Es una degeneración muy fuerte, ¿no? En el oscilador armónico unidimensional es un grado de libertad, tenemos un número cuántico, no pasa nada, ¿no? Es no degenerado. En este caso tenemos dos. Tenemos la etiqueta del número cuántico principal, que es justamente el que aparece aquí en la energía, pero también tenemos el número cuántico del momentum Ky, que en principio es una variable continua. Entonces, hay una gran degeneración enorme y ese número lo podemos cuantificar si pudiéramos decir cuántos momentum o en qué rango de momentum Ky podemos acomodar electrones en el mismo nivel de energía. ¿Sí? Para cuantificar esta degeneración, podemos considerar una muestra finita de área A y bueno, mediante un cálculo que es realmente directo, podemos hacer un conteo de esa degeneración y es esto que está aquí, ¿no? Esto nos está diciendo cuál es el número de electrones que yo puedo acomodar en cada uno de estos niveles de Landau, ¿no? Y bueno, ahora es finita dado que como he considerado una muestra de tamaño finito, entonces este momentum Ky ya no es tan libre de tomar valores continuos ni de menos infinito a infinito, ¿no? Resulta cuantizado. Bueno, ahora, usando esa información, esos eigenestados que hemos calculado, es posible calcular la corriente eléctrica inducida y para calcularla hay que sumar las contribuciones de todos los niveles de Landau que estén llenos. Eso es lo que indica esta expresión. Haciendo un poco de álgebra, uno encuentra esto, ¿no? Existe una corriente en la dirección perpendicular al campo eléctrico, en donde aparece este numerito nu, que justamente corresponde a los niveles de Landau lleno. Es decir, un nivel de Landau semilleno no contribuye a la corriente, ¿no? Recuerden que aquí estamos en efecto Hall cuántico entero. El efecto Hall cuántico fraccionario es otra historia, en donde ahí sí tienen que ver la interacción electrón y electrón. Eso es un poco más complicado, hay que hacer teoría de muchos cuerpos para ver la cuantización fraccionaria del efecto Hall. Bueno, a partir de esta expresión uno puede leer la conductividad y a su vez la resistividad, que es esto que ponemos acá, y resulta que este es el resultado de Klitzing. Lo que realmente observó él fueron estos platós azules para diferentes rangos de campo magnético. Eso quería decir, por ejemplo, que llenábamos un nivel y pasábamos al siguiente plató. Seguíamos subiendo el campo magnético, es decir, seguíamos subiendo la degeneración del nivel de Landau y no había o no hay un salto al siguiente plató hasta que este se sature, hasta que se llene el nivel de Landau, hace el siguiente salto y ahí se va, ¿no? Entonces, este es el resultado que midió experimentalmente Klitzing y fue el que le valió el Nobel, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué es importante en esta historia? Al ser una muestra finita, tenemos bordes y los bordes lo podemos modelar de una forma sencilla con este potencial. Y a partir de este potencial podemos calcular la velocidad de deriva. Pero bueno, lo interesante es que en cada borde resulta que la velocidad de deriva tiene signo opuesto. Bueno, eso como que está en completo acuerdo con la intuición clásica que tendríamos, ¿no? Si tenemos estos electroncitos al interior de esta muestra bidimensional en presencia del campo magnético, aquellos que estén aquí en el interior van a ser capaces de realizar órbitas cerradas, clásicamente. Pero ¿qué va a suceder con aquellos que están cerca del borde? Pues no van a alcanzar a realizar órbitas cerradas y van a empezar a rebotar en el borde.
empiezan a rebotar en el borde y siguen sin poder realizar una órbita cerrada y se la van a pasar rebotando, rebotando y rebotando a través del borde. Entonces, estas órbitas saltarinas son justamente las que dan origen a la corriente Hall que se transporta solo en el borde del material. Eso es una visión clásica que por supuesto no es del todo correcta, pero nos da una idea de lo que está sucediendo. En mecánica cuántica, estas órbitas saltarinas quedan reemplazadas por estados de borde quirales que se propagan a lo largo del borde. Con quirales nos referimos a que es unidireccional. Bueno, entonces, para entender un poquito la diferencia entre el estado Hall cuántico y un estado aislante, bueno, aquí me faltó mencionarlo, que debido a esta situación, dado que estos electroncitos están realizando órbitas cerradas, entonces no hay conducción aquí al interior, sino solo en el borde. Entonces, esta cosa se comporta como un material aislante al interior, pero conductor en el borde. Entonces, para entender la diferencia entre eso y un conductor trivial, perdón, un aislante trivial, bueno, recordemos un poquito esta parte de estructura de bandas de semiconductores y bueno, sabemos que los niveles, que los orbitales sp son justamente los encargados del transporte semiconductores. Aquí hay una pues, representación gráfica de lo que es el transporte de las ondas entre bueno, electrones saltando por aquí de un átomo al otro, las ondas de Bloch. Y estas son las estructuras de banda. Por supuesto que también es una imagen representativa. En un aislante, bueno, tenemos una brecha significativa que puede ser incluso mayor que un EB. En un semiconductor, esa brecha se cierra un poco. Y un conductor, bueno, puede haber un traslape o simplemente un punto de contacto. Eso da origen ya a la fase conductora. Sin embargo, no deja de ser trivial. Acabamos de decir que el efecto Hall es aislante, como esto de aquí, al interior, pero puede conducir en el borde. Un aislante trivial no. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ese estado de borde que da esa propiedad conductora en el borde del material. Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental entre estas dos fases? La respuesta fue topología. La respuesta fue topología y por esa respuesta, Tools obtuvo el Nobel de 2016, ¿no? Es una respuesta muy profunda, nada trivial. Bueno, y para discutirla un poquito, volvamos o recapitulemos cuál es el objetivo de la topología en matemáticas. Por supuesto que aquí no estoy diciendo nada formal, ¿no? Simplemente un poco intuitivo. En matemáticas, la topología nos ayuda a clasificar formas en espacio real, ¿no? Y nos ayuda a hacerlo a través del teorema de Gauss-Bonnet. El teorema de Gauss-Bonnet, lo que tenemos aquí, es una integral de la curvatura de Gauss, y lo que nos da de este lado es el número de huecos. ¿Sí? Bueno, hay algo importante aquí. Este número de acá es una medida de una propiedad global, como el número de huecos. No le importa si por aquí hacemos pequeñas deformaciones de la curvatura. Entonces, nos provee de una manera o una forma en la que podemos clasificar topológicamente las formas. Es por eso que la esfera y las elipses pertenecen a la misma clase topológica, ¿no? Yo puedo hacer deformaciones suaves de la forma geométrica, es decir, deformaciones suaves de la curvatura de Gauss, pero voy a seguir obteniendo el mismo número de huecos, ¿sí? No hay ningún hueco por acá. Es la misma idea que hace que una taza sea topológicamente equivalente a una dona, ¿no? Puedo ir haciendo deformaciones continuas mientras yo no cree o desaparezca los huecos que inicialmente tiene esa forma geométrica. Bueno, en física
el concepto de topología no está directamente relacionado con las formas geométricas en el espacio real, sino en el espacio de momentos. Bueno, esto es un poquito de la respuesta lineal, la fórmula de Cubo para la conductividad transversal. Noten que una vez fijada la energía de Fermi, esto es justamente sumar sobre las bandas llenas, nuevamente los niveles de Landau, y esto se puede escribir como una suma de estos números C alfas, y estos números C alfas es esto que está acá, y esos son los invariantes TKNN que dedujeron Thulz y colegas, ¿no? Y colaboradores. Bueno, entonces recordemos, hagamos un poquito de memoria hace rato con el efecto Hall cuántico, vimos que la conductividad resultaba ser esta cosa, pero aquí aparecía una nu que nos decía cuántos niveles de Landau están llenos. Ahora ya tengo una suma sobre estos C alfas. Bueno, haciendo un poco de manipulación de esta expresión de acá, la podemos llevar a esta estructura súper simple, en donde aquí hemos definido esta conexión, que es un campo de norma 1, y su correspondiente curvatura pues va a ser el rotacional. Nada más que noten que esto está definido en el espacio de momentos. Hay una analogía muy cercana entre esta cosa y el teorema de Gauss-Bonnet. Recuerden por aquí lo puse, el teorema de Gauss-Bonnet era la integral de la curvatura gaussiana en espacio real sobre la superficie nos da un número entero, y ese número entero es una medida del número de huecos que tiene la forma geométrica. Ahora, aquí tenemos algo parecido. Esto es una curvatura de un grupo de norma bien conocido. Sin embargo, es en el espacio de momentos, a diferencia del Gauss-Bonnet, que es en espacio real. Ahora, resulta que esto es un número. Es un número, se puede demostrar, se hace la integral sobre el toro, y resulta que la suma de todos esos numeritos justamente da el número de niveles de Landau llenos. Entonces, aquí es la conexión profunda que existe entre topología y ese efecto Hall cuántico. Aquí puse este cuadrito como para comparar. En el espacio real, uno integra la curvatura de Gauss para tener una medida del número de huecos. Ahora, en el espacio de momentos, en física, uno lo que integra es la curvatura de Berry y obtiene estos numeritos que son el primer número de Chern. ¿Sí? Así como la clasificación topológica de formas geométricas me da ese número G, el número de huecos, sin importar detalles locales de una forma geométrica, este número de Chern también va a ser lo mismo, pero en el espacio de momentos. Por lo tanto, puedo hacerle deformaciones continuas suaves al hamiltoniano de un sistema en el espacio de momentos y no va a cambiar el número de Chern. Eso explica por qué la cuantización de la conductividad Hall es tan robusta. Realmente se han medido una parte en 1 billón. Y bueno, aquí pongo de forma esquemática cuál es la diferencia entre un aislante trivial y el efecto Hall cuántico, el estado Hall cuántico, aunque ambos tienen esta estructura de banda aislante, que es válida en el interior de la muestra, el estado Hall cuántico tiene este estado de borde por aquí, ¿no? Que tiene en realidad una relación de dispersión lineal. Eso ahorita lo vamos a discutir. Y bueno, una relación de dispersión lineal como que huele a física de partículas, ¿no? A conos de Dirac. La equivalencia geométrica es, bueno, la no equivalencia geométrica entre estos estados es que un aislante trivial tiene un número de Chern igual a 0, es decir, es como si tuviéramos un huevito, no hay ningún hueco, y en el estado Hall cuántico tenemos un número de Chern igual a 1, como si tuviéramos una donita.
Entonces no hay forma de hacer transformaciones de un huevo a una dona sin que abramos el hueco. Por lo tanto, pertenecen a una clase topológicamente distinta. Bueno, hemos hablado de que para generar estas fases necesitamos de un campo magnético. Ahora, la pregunta que se hizo Haldane en el 88 fue si era posible dar origen a una fase que tuviera estas propiedades topológicas no triviales, pero en ausencia del campo magnético. Bueno, la respuesta fue afirmativa y recibió el Nobel en 2016 por eso. Bueno, lo que Haldane pensó fue, bueno, ¿cómo puedo reemplazar ese campo magnético externo? Bueno, pues por campos magnéticos internos que en su total den un promedio de 0. ¿Qué necesito hacer? Acoplamiento spin-órbita. Recordemos que el acoplamiento spin-órbita, bueno, en el marco de reposo del electrón, el campo eléctrico que genera un núcleo, el núcleo atómico, lo va a ver como un campo magnético. Entonces, esa fue la idea fundamental que le permitió a Haldane construir este modelo sobre la red de Panal, que es el que pongo aquí. Consta de 3 términos: la energía de sitio, es lo usual, la interacción a primeros vecinos y la interacción a segundos vecinos, por ahí, ¿no? Entonces, lo importante de esto es que cuando calcula uno la estructura de bandas, se encuentra algo como esto que está acá. Y esto que está acá, bueno, si nos acercáramos suficiente a estos puntitos donde parecen tocarse, o más bien se tocan, la banda de valencia y de conducción, entre más y más nos acerquemos, vamos a ver conos de tipo Dirac. Ahora, resulta que en este caso aparecen 6 puntos de toque o 6 puntos de contacto de las bandas de valencia y de conducción. Sin embargo, debido a la simetría C3 que tiene este arreglo geométrico por acá, pues solo 2 conos de Dirac son los que van a ser independientes. Y bueno, los localizamos acá con estos vectores. Haciendo la transformada de Fourier del hamiltoniano que tenemos aquí en el látiz, llegamos a algo como esto. Bueno, esto tiene la estructura de un spin en un campo magnético con estos parámetros por aquí, ¿no? Estos parámetros son los que salen de la transformación de Fourier de este hamiltoniano, y veamos cómo se va metiendo aquí el ángulo de Haldane, los vectores que definen el panal, quedan contenidos de alguna manera aquí, pero esto ya tiene una estructura de tipo K.P que conocemos en estado sólido. Entonces podemos darle un tratamiento bastante más simple que el que somos capaces de darle a este nivel de forma teórica, ¿no? A nivel de látiz. Bueno, para ver eso, nuevamente acabamos de decir que si nos acercamos lo suficiente a estos puntitos donde hay contacto entre las bandas, podríamos ver cómo es el hamiltoniano alrededor de esos puntos. Entonces, para hacerlo, hacemos simplemente una expansión de Taylor del hamiltoniano que tenemos por acá alrededor de esos puntos, que ya dijimos que son K y K', los únicos independientes. Entonces, haciendo esa expansión alrededor de K, se obtiene un hamiltoniano como este, que es bastante simple. Alrededor de K' se obtiene esto de acá, y resulta algo muy interesante. Miren el término sigma z, tiene esa energía de sitio metida por acá. Consideren este grafiquito ahora. Miren que si traemos la masa, por ejemplo, desde infinito y nos empezamos a acercar a este punto, cuando estamos exactamente en este punto, este término es 0. Es como si no hubiera un término de masa en esta ecuación de Dirac reducida. Sin embargo, cuando sigue bajando la masa, esto se cambia de signo. Se cambia de signo, seguimos bajando la masa, la M, bueno, la energía de sitio, ya lo estoy identificando con la masa por adelantado, pero bueno, es la energía de sitio.
seguimos bajando, bajando, llegamos a este punto. En este punto se cierra, bueno, da cero este punto también acá, es decir, las bandas se tocan, no hay brecha entre las bandas. La brecha está controlada justamente por este término de aquí, el sigma z. Y si cruzamos nuevamente este punto, vuelve a haber un cambio en el signo de la masa. Entonces, en este grafiquito ponemos de forma esquemática qué sucede con el número de Chen justamente cuando estamos moviendo la energía de sitio. Aquí la tenemos en el eje vertical. Y para diferentes valores del ángulo de Haldane. Vemos que hay regiones en donde se obtiene un número de Chern igual a 0, es decir, una fase trivial. Pero existen estas fases, esta azulita y esta rosita por acá, que tienen números de Chern distintos. Por lo tanto, el modelo de Haldane sí puede proveer de una fase topológicamente no trivial, de acuerdo a la clasificación que discutimos hace un momento. Bueno, ¿qué es lo que lo que hemos aprendido hasta aquí? Que a partir de un modelo en el látiz que exhibe estos conitos de Dirac de baja energía, eso es importante, uno puede concluir que la condición, no es una condición, es una consecuencia para un estado topológicamente no trivial, es que existan estos números de Chern no cero. Bueno, entonces, ¿dónde están los estados de borde en esta historia? Para mirar eso, tomemos este modelo, que es el modelo de Jacques-Revy, para un aislante de Chern. Esto es una versión simplificada de lo que acabamos de discutir en el modelo de Haldane, donde la M es un término de masa que está acompañando a la sigma z. Entonces, noten que el espectro de energía que se obtiene de aquí, pues es simplemente este. Mientras la masa no sea cero, las bandas de valencia y de conducción van a tener una brecha igual a 2 veces la masa. Sin embargo, para masa cero, voy a tener estos conitos perfectos, que como ya he mencionado, pues huelen a los conos de Dirac. La curvatura de Berry que se obtiene a partir de este hamiltoniano la pongo aquí, no es muy ilustrativa. Y la conductividad Hall que uno puede calcular a partir de la fórmula TKNN que discutimos hace un momento, es esto, ¿no? Es justamente la conductividad, el quantum de conductividad del efecto Hall multiplicado por el signo de la masa. Ahora, la pregunta que queríamos responder era, ¿en dónde están los estados de borde? Bueno, más bien, ¿cómo los sacamos? En física de partículas, esta solución la propuso Jacques-Revy en los 70s, en el marco de física de partículas, pero bueno, en el contexto de física de partículas, proponer que la masa cambie de signo, pues parece que no tiene sentido, ¿no? Eso lo aprendimos del modelo de Haldane. Necesitamos ese cambio de signo en la masa para dar origen a esa fase sin brecha, gables, antes de volver a ser aislante el sistema. Por eso nos interesa dar una solución de esto con un cambio en el signo de la masa. Como les decía, en física de partículas probablemente no tiene mucho sentido, pero aquí no representa a una masa verdaderamente, ¿no? Es un parámetro que se puede inducir probablemente mediante la aplicación de un campo magnético, aplicando esfuerzos, con luz circularmente polarizada. Bueno, hay distintas maneras, con esfuerzos, de generar este término de acá. Consideremos el espacio real. Esta región aquí, Y mayor que 0, con un valor de masa M1. Esta región de por acá, Y menor que 0, con un valor menos M2, donde M1 y M2 ya son positivos. Estamos modelando ese cambio de signo. Entonces, esto en el espacio de coordenadas nos da origen a esta ecuación diferencial, cuya solución se puede calcular mediante los métodos usuales y se obtiene esto que está aquí.
Entonces, bueno, es importante en este sentido. La solución decae hacia el interior de los materiales, es decir, hacia arriba o hacia abajo. Sin embargo, tiene este estado de propagación a lo largo del borde. Ahora, cuando nos encontramos exactamente en el borde, este término es simplemente 1 y nos queda una solución que se propaga nada más. Entonces, ese estado que se propaga es justamente el estado quiral que mencionamos hace rato y es el que sustituye a las órbitas saltarinas clásicas de estos electroncitos pictóricos que pusimos. Bueno, entonces aprendemos que esta conductividad de superficie tiene asociado ese estado de borde, es decir, ese estado de borde encargado de conducir en la superficie, bueno, en la orilla de la muestra, la conductividad de esta conducción es justamente la conductividad Hall. Y bueno, aquí hemos tomado un modelo muy simple para modelar ese cambio en el signo de la masa en este material. Sin embargo, esta solución es bastante... Eh, cualquier función de masa que pueda modelar el cambio en el signo a través de la superficie, da exactamente la misma solución, ¿no? Bueno, 2 es mejor que 1. En el modelo de Haldane teníamos estos estados de borde que se propagaban de manera unidireccional a lo largo, bueno, en la orilla de la muestra. Pero bueno, ¿qué sucede si tenemos 2 copias del Haldane, una para cada proyección de spin? Bueno, resulta que tenemos pues 2 copias del efecto Hall cuántico, una para cada proyección de spin, y lo interesante es que se propagan en direcciones opuestas. Entonces, la estructura de banda tendría una formita como esta. Tenemos una brecha al interior del material, es decir, es aislante al interior, pero en los bordes hay 2 estados de conducción, el estado con una proyección de spin y el estado con la otra. Ahora, recordemos que el modelo de Haldane, alrededor de estos puntos K y K', que eran los conitos de Dirac, bueno, tienen este hamiltoniano, y bueno, no existe esa fase de Haldane cuando ese ángulo phi es 0, es decir, cuando el sistema no tiene brecha. Aquí hemos metido este, este operadorcito que justamente lo que hace es distinguir entre cada uno de los conitos, ¿no? Entonces, esto nos da origen a un hamiltoniano que es de 4x4, como se puede ver aquí, ¿no? Ahí tiene metidas las matrices de Pauli. Entonces, esto se va pareciendo más y más a la ecuación de Dirac, que ya sabemos que es de 4x4, ¿no? Entonces, eligiendo apropiadamente las matrices gamma de Dirac, podemos transformar o expresar esta H0 exactamente como la ecuación de Dirac. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo podemos abrir esta brecha? Que la necesitamos, pues mediante spin órbita, ¿no? Sin la interacción spin órbita, nosotros tendríamos simplemente 2 Haldanes. Ahora, pero cuando metemos spin órbita, resulta que se abre la brecha que necesitamos. Si el sistema es invariante bajo paridad, este es el acoplamiento apropiado, donde aquí hemos metido también un operador que hace la diferencia entre las proyecciones de spin. Y cuando paridad está rota, el acoplamiento apropiado pues es el Rashba, el usual, ¿no? Lo importante es lo que sigue. ¿Qué pasa ahora una vez que hemos incluido acoplamiento spin-órbita alrededor de los conos K y K', los puntos K y K' en la zona de Brillouin? Para el spin-up se obtiene este hamiltoniano alrededor de K y este hamiltoniano alrededor de K'. Vean lo que sucede con el término que acompaña a la sigma z. Cambia el signo de la masa al pasar de un cono a otro. ¿Qué pasa con spin down? Bueno, aquí está mal la flechita, ¿no? ¿Qué pasa con spin down?
Esta es la aproximación lineal alrededor de K y esta alrededor de K', y nuevamente hay un cambio en el signo del término de masa. Conclusión: dos Haldanes con acoplamiento spin-órbita dan origen a dos copias del efecto Hall cuántico, una para cada proyección de spin. Para el spin-up obtendremos un número de Chen 1 y para spin-down la menos 1. Lo importante aquí es que el spin-organismo que provee la elección de las bandas. Entonces, en el experimento, para realizar una verdadera inversión de bandas, se necesitan materiales que tengan ese acoplamiento spin órbita muy fuerte. Fue predicho que este podría observarse Alberto, pozos orgánicos. ¿Aló? sí, perdona, creo que no sé si solo soy yo, pero creo que estoy teniendo problemas para escucharte. Ok, puedo ser yo también. Si quieres, damos unos segundos a ver si se estabiliza la señal. Los de- ok, Pietro también confirma que sí, se está cortando un poco. La mayor parte del tiempo se entiende todo bien, solo a veces sí se corta mucho y se pierden palabras. Me voy a cambiar de red. Ok, ¿Me escuchan? sí, te escuchamos bien. Ok, esperemos que ya. Ahí me cambié de red. Ah, ok, muy bien. Bueno, perdón por la interrupción. No, gracias. Bueno, decíamos que para la observación de este efecto Hall cuántico de spin, necesitamos materiales que tengan este acoplamiento spin-órbita fuerte. Entonces, para lograrlo, Berneville, Hughes y Zhang propusieron en 2006 que se podía hacer mediante pozos cuánticos hechos de telurito de cadmio y telurito de mercurio. Y bueno, en 2007 lo encontraron experimentalmente, bueno, el equipo alemán liderados por Conny Molenkamp. Bueno, aquí donde tengo el telurito de cadmio y de mercurio acá, resulta que la gama 8, la línea gama 8, queda por encima del gama 6 en la zona de Brillouin. Sin embargo, para el telurito de cadmio, estas bandas están invertidas. Entonces, cuando yo pongo a una distancia crítica esta cosa, es donde puedo proveer ese mecanismo de inversión de bandas que acabamos de describir hace un momento, necesario para la aparición de los estados Hall. Esta es la estructura de bandas numérica que se saca de este modelo. Y bueno, aquí están representadas de forma esquemática las dos proyecciones de spin responsables de la conducción de superficie. Y este es el resultado experimental que obtuvo este grupo. Y aquí, bueno, se logra apreciar esa cuantización, ¿no? Bueno, 3 es mejor que 2. Después de ese descubrimiento de los aislantes topológicos bidimensionales, vino la generalización a 3 dimensiones y nuevamente se necesitan materiales que tengan interacción spin-órbita muy fuerte. Aquí puse unos ejemplos. Y bueno, trazado aquí el nivel de Fermi con las líneas azules, se observa justamente que cuando en este momento es donde se introduce el acoplamiento spin-órbita, se produce esta inversión de bandas, ¿no? Entonces, cuando pongo apropiadamente la energía de Fermi del sistema, puedo ver eh, estados topológicos. Ahora pasamos de una muestra bidimensional con estados de borde a una muestra tridimensional con estados de superficie. Bueno, pues esta es la detección experimental
de esos aislantes tridimensionales, aquí se alcanza a ver, digamos, esos conitos. eh, mm, bueno, esta es la referencia, no hay mucho más que decir acá. Y bueno, pues creíamos que la historia se había terminado con, digamos, que para tener un estado lógicamente no trivial, necesita un gap, una brecha de energía por ahí, pero en 2015 se encontró que no era cierto, no era necesario, ¿no? Hay estados que no necesariamente son aislantes. Alberto, perdona, otra vez te estamos perdiendo el audio. Es mi... ¿Tú me escuchas bien, Alberto? No te escucho. Ahí te escucho. Esperemos que se restablezca un poco. ¿No me escuchas nada? Ahora ya te escucho, pero sí se perdió como 30 segundos o más de lo que Ya. estabas Bueno, diciendo. ok, bueno, probablemente Ah, es mi red, probablemente esté saturada o algo. Oye, aprovecho solo para avisarte que ya vamos como por una hora, por si quieres dar tiempo para preguntas. Ok, bueno, creo que alcancé a presentar una tercera parte. Entonces me voy Ah, rápido, me voy rápido. Dejemos ok. entonces, les decía que existen estas fases que son, que no necesitan esa brecha y son fases eh, que pueden distinguir los conos por la quiralidad y esto nos suena a la ecuación de Weyl de física de partículas, ¿no? Aquí tenemos los dos conitos de diferente quiralidad y da origen a esta curvatura de Berry, ¿no? Que pues es muy análoga a un campo magnético en el espacio de momentos. Entonces veamos tantito de la electrodinámica de materia condensada. Les había dicho que habían dos rutas para llegar a ella. Por un lado, los métodos de teoría cuántica de campos, que son útiles para fermiones libres, física de partículas. Eh, Haciendo la integral fermiónica, la integral de trayectoria fermiónica, nos podemos quedar con la acción topológica y eso va a describir la respuesta electromagnética macroscópica del sistema sin importar ya los grados de libertad fermiónicos, microscópicos. Y por otro lado tenemos el approach de condensed matter, que es mediante el formalismo de cubo, ¿no? Me voy a saltar un poco los detalles aquí a partir de esta ecuación de Dirac, que es U1 simétrica. Usando el método de Fujikawa, uno introduce esta rotación quiral que nos permite justamente flipear el cambio en el signo de la masa. Haciendo la integral de trayectoria, el precio a pagar es el jacobiano. Y resulta que, bueno, la acción que se obtiene es esta que está aquí. Y este término de aquí lo reconocemos como el segundo invariante de Lorentz del campo electromagnético. ¿Sí? Además de E cuadrada menos B cuadrada que nos da las ecuaciones de Maxwell, hay un término que es invariante de Lorentz que es E punto B. En electromagnetismo no nos importaba porque eso rompe la simetría de inversión temporal. Sin embargo, aquí tenemos un parámetro adicional que puede restaurarla, ¿no? Eh, Mientras no existe una frontera, este término que está aquí es una derivada total, como está acá, como la pongo acá. Entonces, siendo una derivada total, clásicamente la simetría de inversión temporal exige que ese parámetro de acoplamiento tenga que ser cero, porque clásicamente esto es invariante bajo cualquier traslación del valor de teta, y eso podríamos usarlo para llevarla a cero. Entonces, desde el punto mecano-cuántico es un poco más sutil, más rico, porque lo que tenemos que tomar en cuenta es la función de partición. Entonces, resulta que esto que está acá es justamente el segundo número de Chern, que está cuantizado y cambia de signo bajo inversión temporal.
Entonces, por lo tanto, si yo puedo garantizar que ese parámetro de acoplamiento teta también cambie de signo bajo inversión temporal, yo podría restablecer toda la simetría de inversión temporal en el sistema y dar origen a una electrodinámica con el comportamiento correcto, como lo necesitamos. Bueno, eso da origen a la clasificación Z2 de los aislantes topológicos y hace que este parámetro teta sea el encargado de la clasificación. Para teta igual a 0 tendremos un aislante trivial, para teta igual a pi podremos tener esta fase aislante topológica. Me voy a saltar esta parte de los bytes, la anomalía quiral. La otra manera de obtener esa teoría que acabamos de discutir es con el approach de materia condensada y estado sólido, y que es haciendo teoría de respuesta lineal. Estos estados de borde que aparecen en la superficie de un aislante topológico bidimensional tienen esta forma, ¿no? Están descritos por ese hamiltoniano, que es básicamente Dirac más acoplamiento spin-órbita. Esto da origen a bueno, aquí se me fue, esto debió ser omega z, a esta curvatura de Berry que podemos usar para calcular la corriente de cuasipartículas. Entonces, usando la función de distribución de equilibrio en temperatura igual a 0, que es el Dirac, perdón, la distribución de Fermi-Dirac, uno puede realizar esta integral y saca esto, ¿no? Saca la corriente eléctrica, la matriz de conductividad, y resulta que la cosa transversal tiene esta estructura. Entonces, en el límite de masa yendo a 0, nos quedamos con esto de acá. Bueno, sorpresas nuevamente, la cuantización de la conductividad a partir de un modelo que es realmente semiclásico, que a lo mejor deja mucho detalle que podríamos tomar en cuenta usando la teoría correcta de transporte, me refiero a cubo. Bueno, aún el modelo semiclásico provee la cuantización de la conductividad Hall. Esto por aquí me lo voy a pasar, esto es anomalías. Bueno, esto también. Aquí, bueno, un poquito de la electrodinámica de estos materiales. Como les decía, por un lado va a estar la electrodinámica de Maxwell y el término topológico que acabamos de discutir. Aparece ese término teta que lo reconocemos como el campo axiónico en analogía con la teoría de Wilczek que introdujo bueno, en el 87 para dar bueno, en el intento de explicar el problema CP fuerte, física de partículas. También se conoce como el campo de Peccei-Quinn. Sin embargo, aquí no es un campo escalar dinámico como en el contexto de física de partículas, sino simplemente es un parámetro que me dicta la estructura de bandas del material. Habíamos dicho que teta igual a 0 y teta igual a pi son los valores compatibles con la simetría de inversión temporal. Bueno, entonces las relaciones constitutivas se van a cambiar ahora a cosas que mezclan el campo eléctrico con el campo magnético, como están aquí indicadas. Bueno, este es el último ejemplo ya que me gustaría entonces discutir para cerrar, y es una consecuencia muy importante de esa electrodinámica modificada. En nuestros cursos de electrodinámica siempre aprendemos que, bueno, los monopolos magnéticos no existen y estamos todos de acuerdo. No hay ninguna evidencia experimental para decir o que soporte la existencia de los monopolos. Sin embargo, Dirac en su, bueno, decir, como en su afán de darle consistencia a la mecánica cuántica, predijo en el 52 que los monopolos magnéticos deben existir. Y no solo deben existir, deben estar cuantizados. Bueno, pues resulta que este efecto topológico magnetoeléctrico da lugar a un efecto, a un campo magnético de tipo monopolar, pero no en el sentido de Dirac, no como una partícula elemental, sino como el comportamiento emergente de esas cuasipartículas que viven en el borde del aislante topológico, ¿no?
La electrodinámica con estas relaciones constitutivas toma esta estructura que está por acá, y noten que lo que realmente entra en las ecuaciones de movimiento es el gradiente de ese campo axiónico. No entra necesariamente el campo axiónico directamente. Entonces, dijimos que θ igual a 0 describe un aislante trivial y θ igual a pi un aislante topológico. Entonces, siempre ese gradiente va a ser 0 en los interiores, aquí y acá. Sin embargo, si yo tengo el contacto de un aislante lógico con uno trivial, este valor de θ cambia de pi a 0. Por lo tanto, hay una delta. La derivada es una delta. Y eso da origen a nueva física. Esa corriente que aparece acá, esa corriente eléctrica, tiene esta forma. Y bueno, nuevamente si la escribimos identificamos, escribimos en su forma sigma IJ EJ, e identificamos esas componentes de la conductividad, vemos que aparece esto, es decir, la conductividad, el quantum de conductividad de Klitzing. Entonces, por lo tanto, esta corriente de superficie que aparece en los aislantes topológicos va a ser una manifestación del efecto Hall cuántico, pero a nivel macroscópico. Entonces, eso es lo importante. Ahora, cuando uno acerca una carga eléctrica a un dieléctrico, a un material trivial, lo que sucede es que el campo eléctrico que genera esta carga polariza el material y los campos electromagnéticos en todo el espacio lo podemos escribir como el campo que genera esa carga más fuentes imágenes, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si acercamos esa carga a un aislante topológico? Resulta que además de las cargas eléctricas imagen, va a aparecer un monopolo magnético imagen con esta intensidad. Ahora, es decir, el campo magnético en esta región de afuera va a estar generado por un monopolo magnético localizado al interior. Entonces no hay ninguna violación a la ley de Gauss. Nabla.b sigue siendo 0, porque el lugar donde yo estoy definiendo ese campo magnético no contiene esa fuente ficticia. ¿Sí? Y lo mismo sucede si como si el monopolo estuviera acá. Era para ver que eso es consistente, yo puedo calcular el flujo a través de una superficie que encierra la fuente y me voy a dar cuenta que naturalmente el flujo es 0. ¿No? Entonces es consistente con la ley de Gauss. La ley de Gauss no la podemos violar, ¿no? Eso es consecuencia del grupo de norma electromagnético. Bueno, este resultado se ha derivado de diferentes maneras, se ha buscado experimentalmente, pero hay muchos trataron de medirlo con únicos materiales magnetoeléctricos, la rotación de muón de baja. Alberto, creo que otra vez no te escuchamos. Demos un segundo a ver si se puede restablecer. Ya, creo que sí. Ahora ya me escucha. Bueno, una de las consecuencias que sí se ha medido experimentalmente es la rotación de la polarización de la luz cuando ésta atraviesa la superficie de un aislante topológico. Aunque es muy pequeña, esta gente en 2016 reportó su medición, no se le creyó mucho, pero se han ido refinando estos experimentos y bueno, ha sido bastante conclusivo. Bueno, por último les menciono esta situación en donde combinamos o propusimos una forma de hacer una medición cuántica, pero que traiga ese remanente del comportamiento macroscópico del efecto Hall del aislante topológico, y pusimos una esfera de aislante topológico, metimos un campo magnético impulso, de tipo impulso, y cercano tenemos por aquí un punto cuántico. Entonces, el punto de esta cosa es que, bueno, ya no hay mucho tiempo para esto, aparecen resonancias de Fano
como estas que están aquí, estas líneas asimétricas que ya conocemos de espectroscopía, pero sin embargo estas resonancias de Fano son puramente topológicas en el sentido de que son originadas por el efecto magnetoeléctrico de los aislantes topológicos, ¿no? No hay contribuciones triviales, triviales refiriéndome a contribuciones ópticas, ¿no? Que vengan de campos eléctricos dipolares, sino en campos eléctricos dipolares inducidos por un campo eléctrico. En este caso, estamos acoplando un campo eléctrico dipolar, pero inducido por un campo magnético, es decir, estamos aprovechando esa magnetoelectricidad de un aislante topológico para inducir estas resonancias Fano. Entonces, esperemos que algún día esto se pueda medir, ¿no? Yo creo que me salto lo demás, Emilio, porque me ganó mucho el tiempo. Ok, bueno, muchas gracias por tu presentación, Alberto. No, sin problema. Yo creo que entonces igual tenemos tiempo para un par de preguntas por parte de la audiencia. Quien quiera preguntar, adelante. Ok, bueno, mientras alguien se anima, yo tengo una pregunta muy tonta. No. Adelante. Bueno, o sea, para mí fue muy interesante tu plática, pero hay muchas cosas que yo no estaba, o no había escuchado nunca. ¿Cómo explicarías a alguien nuevo o alguien nuevo en el tema en qué consisten estos conos de Dirac? Es difícil. Bueno, estos conitos de Dirac son los que conocemos incluso de relatividad en física de partículas, como la relación de dispersión de un fermión sin masa. En física de partículas lo entendemos así, pero en este contexto salen de alguna manera emergente estos conitos. No significa que en materia condensada o en la teoría de estas fases topológicas trabajemos con partículas de Dirac, con fermiones de Dirac, incluso con fermiones de Majorana, sino son cuasipartículas emergentes que exhiben esa misma relación de dispersión. Es como un puente entre física de altas energías y materia condensada, sin hacer alusión a verdaderas partículas, ¿no? Es difícil tu pregunta. Bueno, no, pero sí me queda más claro. Y el nombre es justo en la relación de dispersión, porque se ve esta relación lineal. Sí, okay. Exactamente, que en 2 dimensiones la giras y se ven como 2 conitos, ¿no? Claro. Sí. Ya. Bueno, aprovecho también para ofrecer una disculpa porque me ganó terrible el tiempo. Creo que alcancé a ver una tercera parte de lo que quería contarles. No te preocupes, Alberto. Es un poco difícil sin audiencia, ¿no? O sea, sin ver las caras de las personas, medir los tiempos. ¿Hay alguna otra duda por parte de nuestra audiencia? Ok, bueno, entonces en caso que no, una vez más, muchas gracias, Alberto, por tu participación y por el coloquio tan interesante. Y bueno, pues eso sería todo. No, pues gracias a ustedes, Emilio, por la invitación. Es un gusto. Muchas gracias. Okay.